La semana pasada estuvimos viendo que toda esta sección nos daba ejemplos y nos daba estas imágenes de vidas que inspiran santidad. Y la verdad pasamos todo el tiempo viendo el ejemplo de Pablo y nunca logré pasar a lo que era el ejemplo de la iglesia. Así que hoy vamos a estar viendo un poco esos versículos. Primera Tesalonicenses 2, del versículo 13 hasta el capítulo 3, versículo 5. Es una sección un poco grande, pero quiero que presten atención al versículo 13, porque creo yo el versículo 13 nos da la enseñanza central de este pasaje, que también nos ayuda a entender todo lo demás. Pero vamos a leer todo el pasaje, que dice así: por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de cuando recibiste la palabra de Dios que oísteis de nosotros. La recibisteis no como palabra de hombres, sino según es verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros. Yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Porque ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Porque también estando con vosotros, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Otra vez, en este contexto de la carta, vemos que Pablo está escribiéndole a una iglesia que es ejemplar, que él conoce bien porque los vio venir al evangelio, les predicó la palabra poderosa de Dios, vio que la palabra produjo al pueblo de Dios, creó al pueblo de Dios y estaba sosteniendo al pueblo de Dios ahí en Tesalónica. Pero vemos que hay constante persecución y sufrimiento en medio de esta iglesia desde el principio, desde el evangelismo primero, y continuaba así poniéndose cada vez más intensa esta persecución y este sufrimiento. Y si la semana pasada vimos este pasaje que hablaba de Pablo como un gran ejemplo que imitar, esta vida que inspira santidad, esa semana vemos una iglesia centrada en la palabra de Dios que es digna de imitar. Es una iglesia ejemplar. Así que podemos aprender muchas cosas y aprender de esta iglesia, pero yo creo que podemos aprender muchas cosas más de cuál fue el secreto espiritual de esta iglesia, de cómo es que ellos llegaron a tener esa perseverancia, cómo llegaron a tener esa fe, cómo llegaron a tener esa unidad. Y la clave está en el versículo 13, que vamos a estudiar detalladamente en todo el mensaje de hoy. La clave está en la palabra de Dios.
En ese pasaje, 1 Tesalonicenses 2, del 13 al 3:5, aprendemos a apreciar lo poderosa y útil que es la palabra de Dios en nuestras vidas espirituales, en nuestra iglesia, en nuestras familias, en nuestros momentos de dificultades y sufrimientos, como esta iglesia que estaba sufriendo persecución. Vamos a ver dos cosas el día de hoy, o dos puntos generales. Primero, vamos a considerar la palabra de Dios en sí misma, y vamos a estudiar ese versículo 13. Y segundo, para terminar al final rápidamente, veremos toda esta sección, o leeremos esta sección, apreciando el poder de esta palabra en medio del sufrimiento. Entonces vamos a comenzar con el versículo 13. La palabra de Dios en sí misma, como tal, dice así el versículo. Por lo cual también nosotros, los apóstoles, sin cesar damos gracias a Dios de cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Hay tantas cosas que considerar en este versículo. Primero, yo quiero que consideremos lo más básico. ¿Qué es la palabra de Dios? Eso es algo que quizá después de varios años de haber escuchado como cristiano esa palabra de Dios, palabra de Dios, palabra de Dios, uno ya no se pregunta qué es. Pero yo recuerdo mis primeras semanas de ser cristiano, mis primeros meses de ser cristiano, yo entendía cuando me decían la Biblia. Pero cuando usaban el término la palabra de Dios o la palabra, yo me confundía un poco. Y decía, ¿de qué están hablando? ¿No? Oh, sí, porque la palabra dice, ¿cuál palabra? ¿De qué están hablando? ¿Por qué esa frase? ¿No? Porque la palabra de Dios. Y yo decía, ¿pero qué es esto? Y por supuesto, estamos refiriéndonos a la Biblia. Sin embargo, vamos a ver que es mucho más profundo que esto. En última instancia, la palabra de Dios es algo espiritual. Es la comunicación de Dios, la expresión de su identidad y de su voluntad. Vamos a poner en términos sencillos. Es que nuestro Dios es un Dios que no está lejos y callado, sino que se ha acercado y nos ha contactado. Pero ese contacto de Dios no es como el contacto de un vecino, en el que Él viene y nos habla y nos abre su corazón y nos abre con sus palabras su identidad para que le conozcamos. Podemos llegar a conocer a esa persona y decir, wow, qué bien, pude conocer a mi vecino. Sin embargo, Dios no es como las criaturas. Ahora, yo creo que esta parte del sermón es la parte más técnica o más difícil, porque realmente debemos entender que la revelación de Dios es diferente a cualquier otro tipo de revelación. Hay cosas que yo tengo secreto y entonces si yo revelo, eso es revelación. Ahora, cuando Dios revela, Él revela todo lo que Él es, su identidad, su poder, su voluntad, y esa revelación produce algo. Porque Dios es todopoderoso y dinámico, y Dios es tan poderoso, tan sublime, tan activo. Algunos pensadores cristianos le han llamado que es tan activo que es acto puro, lo cual quizá para otro tiempo debemos discutir qué es eso entre los filósofos, ¿no? Pero el punto es, Dios es tan superior a lo que podamos imaginar que la expresión de su voluntad tiene un poder creativo. Quizá tú te puedes imaginar un contenedor de agua efervescente que está a punto de explotar, ¿no? El que ese contenedor se abra en un momento y simplemente revele lo que tiene adentro por un momento,
no nos da simplemente un conocimiento. Dice, oh, mira, tenía esto por dentro. Literalmente explota en nuestra cara y transforma lo que hay a su alrededor. La revelación de Dios, la palabra de Dios, la expresión de quién es Él, de su identidad, de su voluntad, produce algo. Y por eso nosotros podemos ver en Génesis que la palabra de Dios, por medio de la palabra de Dios, se crearon todas las cosas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y dijo que se crearan las cosas y fue, porque Él expresó su voluntad y no puede expresarse su voluntad sin que ocurra, porque viene de Dios, quien es este ser tan diferente a nosotros en su superioridad y poder. Cuando Dios decidió revelar su identidad entre nosotros, no solo lo hizo con estos milagros de la creación, sino que también vemos que la Biblia nos dice que el verbo, la palabra, se hizo hombre, se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Ahora, por eso es que a Jesús se le llama la imagen de Dios. Por eso es que a Jesús se le llama la revelación perfecta de Dios. Por eso en Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 3, dice que Él es la imagen exacta de su sustancia o de su ser, ¿no? Por eso dice que en Jesús habita la plenitud de Dios, la imagen del Dios invisible. Por eso Jesús, cuando se encuentra con Felipe, y Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre, y con eso basta. Él dice, tanto tiempo he estado con ustedes y aún no me conocen. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesús es la revelación de Dios encarnada, y por eso el Verbo habitó entre nosotros y vimos su gloria. Y por eso el apóstol Juan, en 1 de Juan capítulo 1, dice, lo que nuestros ojos vieron, nuestras manos palparon, nuestros oídos escucharon, del Verbo de la vida, de esa palabra de Dios encarnada entre nosotros. Es decir, Jesús producía algo, y podíamos ver eso en los evangelios. Cuando Él caminaba y hablaba con la gente e interactuaba con ellos, las personas cambiaban. Las personas se encontraban con la majestad y la gloria de Dios revelada en Cristo. Pero no solo Él se ha revelado por medio de la creación y por medio de Jesucristo, pero la palabra de Dios también es la palabra escrita. Y nosotros podemos entender esta diferencia que hay en este libro de todos los demás libros. Y es que esta es la palabra de Dios. Y aquí está la revelación de la identidad de Dios, de la voluntad de Dios. Y esa revelación produce algo. No es solo un conocimiento. Ahora, esa revelación es tan poderosa, penetrante y personal que transforma nuestras vidas. Es interesante considerar esto, hablando de algo que es penetrante, que uno no puede evitar que te llegue. Y es que Dios nos ha creado a todos nosotros. Y si Él quiere revelarse a sus criaturas, no hay nada que pueda evitar eso. Él tiene absolutamente el control para penetrar la barrera más fría, el corazón más duro, y revelar su gloria donde Él quiera ser revelado, porque es su creación. Ahora vemos en el versículo 13 una palabra interesante al final. Dice, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Entonces, ¿qué es la palabra de Dios? Básicamente estoy diciendo que es la revelación de Dios en las Escrituras, pero lo que quiero dejar en tu mente es que es más de lo que pensamos, que no es simplemente un libro, no es simplemente algo que estudiar. La palabra de Dios tiene la vida de Dios y el aliento de Dios, ¿no? Tiene el poder de Dios y produce algo. Y aquí Pablo dice que la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes, la palabra de Dios estaba actuando, produciendo algo. Y hay algo muy interesante en la frase en griego que tiene este versículo. Esa palabra actúa es energeo, que es de donde viene energía.
Y es muy interesante considerar que esta palabra se refiere a un poder o principio activo y operativo. Entonces, cuando dice que la palabra de Dios actúa en los creyentes, está diciendo que la palabra de Dios funciona como este poder activo en nosotros que produce algo y trabaja y transforma y se mueve. Y no puede terminar sin fruto. Por eso nosotros vemos un versículo como Isaías 55 del 10 al 11 que dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, está hablando que la lluvia produce, da semilla al que siembra, pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará. Ese es un verbo, ¿verdad? Producirá, trabajará. Esa palabra hará lo que yo quiero, dice Dios, y será prosperada en aquello para que la envíe. Y esa es la confianza que tenemos en la palabra de Dios. Dios tiene el propósito de salvarnos, sostenernos, transformarnos, santificarnos con su palabra, y Él lo va a lograr porque Él es Dios y es su palabra. Ahora, en Hebreos 4, del 12 al 13, también nos habla un poco de esta palabra. Dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra, como estaba diciendo, hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Vemos que la palabra no es solo este libro que nosotros debemos estudiar, sino que es un libro que nos estudia a nosotros, nos examina y nos lleva a entender lo que hay dentro. La palabra de Dios produce algo, tiene una obra, una actividad en nuestras vidas. Y yo quiero darte una lista de algunos ejemplos de lo que la palabra de Dios hace y que se menciona en la Biblia. La palabra de Dios nos estudia, nos examina y provee convicción de pecado. La palabra de Dios nos advierte de los peligros eternos de una vida de pecado. La palabra de Dios nos lleva al arrepentimiento, nos da paz y fortaleza emocional, nos hace nacer de nuevo, nos conecta al Padre, Hijo y Espíritu Santo. La palabra de Dios nos provee fe. La palabra de Dios nos crea, nos sostiene y nos guía como la iglesia. La palabra de Dios nos alimenta espiritualmente, nos provee la verdad que nos hace libres, nos guía en sabiduría, nos hace ser llenos del Espíritu Santo, nos hace crecer en madurez, nos da esperanza, nos enseña la verdad, nos mantiene en humildad, nos santifica, nos ayuda a vencer la tentación, nos protege de los ataques de Satanás, nos fortalece en medio de la prueba y el sufrimiento, nos prepara para las buenas obras, nos llena de gozo en el Señor y muchas otras cosas más, dice la Biblia, que eso hace la palabra de Dios en nuestras vidas. Ahora, ¿de dónde proviene este poder, esa energía, esa fuerza, ese obrar de la palabra de Dios? Proviene del Espíritu Santo, que es el que inspiró la palabra de Dios. Y que es el que usa la palabra de Dios para transformarnos, para cambiarnos. Por ejemplo, en Juan 4, del 37 al 39, Jesús dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrá ríos de agua viva. Cuando habla de ríos de agua viva, está hablando de ríos de agua que se están moviendo todo el tiempo. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los creyentes en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado, dice el texto. Si esto es verdad, y eso es verídico, la palabra de Dios transforma nuestras vidas, nuestros corazones y nos purifica. Si todo esto es cierto, entonces ya nosotros tenemos en nuestras manos, en nuestros hogares,
en nuestros teléfonos, en todos lados, tenemos la solución a la mayoría de nuestros problemas. Y esta es la solución. Satura tu vida de la palabra de Dios mientras dependes del Espíritu Santo en oración y verás cómo Dios va transformando tu vida como cristiano. Porque otra vez, como Pablo dice en el texto, versículo 13, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros, los creyentes. En los cristianos podemos ver esta actividad en nosotros. Por ejemplo, tú no puedes cambiar tu propio corazón, pero la palabra de Dios sí puede. Eso quiere decir que si tú tienes un profundo desánimo, quizá tú dices, yo no puedo cambiarlo, pero ya has encontrado el secreto como cristiano de cómo crecer en ser transformado y ser bendecido por Dios. Satura tu vida de la palabra de Dios mientras dependes del Espíritu Santo en oración. Si tú estás luchando en estos tiempos con impaciencia, en el que dices, ¿sabes qué? Yo quiero que todo esto se acabe ya. Yo quiero que mis hijos ya me dejen de molestar. Yo quiero que mi esposo ya me deje tranquilo. Yo quiero que mi trabajo regrese o que me den descanso en el trabajo. Impaciencia constante con personas o con cosas o situaciones. Ya tienes la solución de cómo lidiar con esos problemas. Satura tu vida de la palabra en dependencia del Espíritu Santo en oración. Si tienes ira descontrolada, enojo, y tú dices, es que de repente me molesto y empiezo a gritarle a la gente, empiezo a soltar toda esta ira y ya después me arrepiento y digo, bueno, ¿por qué le grité a esta persona? ¿Por qué me comporté así? El Señor puede cambiar eso en tu vida porque Él nos ha dado su palabra. Si tienes miedo en estos momentos, si tienes nerviosismo, quizás si tienes dudas, la palabra de Dios puede cambiar esas cosas. Si tienes falta de paz, si estás turbado, si tienes rencor en tu vida, todas esas cosas la palabra de Dios puede cambiarte. Ahora, otro ejemplo es, tú no puedes cambiar el corazón de tu prójimo. Y muchas veces tenemos problemas no con nosotros mismos, quizás es con el prójimo, pero la palabra de Dios sí puede cambiarlo. Si hay una tensión matrimonial en un matrimonio cristiano, satura tu matrimonio de la palabra de Dios en dependencia del Espíritu en oración. Si hay peleas familiares, centra tu familia en la palabra de Dios dependiendo del Espíritu en oración. Si hay rebeldía en los hijos, satura a tus hijos de la palabra de Dios con amor en dependencia del Espíritu. Otra vez, simplemente vive la vida como nos dice el Salmo 1, en el que el hombre bienaventurado medita en la ley del Señor de día y de noche, y eso produce fruto a su tiempo, su hoja no marchita. Ahora estoy hablando tanto de lo que la palabra de Dios es y hace. Estamos en este punto considerando la palabra de Dios en sí misma. Y quizá alguna persona puede decir, ¿sabes qué? Estás hablando demasiado de la Biblia, como si la Biblia fuera casi como si fuera otro Dios, ¿no? Y yo recuerdo haber tenido una conversación caminando por ahí en las calles de Venezuela, ¿no? Había una persona que estaba esperando un bus, un semáforo, lo que sea, y tenía pues una Biblia muy, muy grande, así como esta, y entonces la tenía todo en un foro, la tenía en la ciudad más caliente de Venezuela, ¿no? Y la tenía acá y caminaba por todos lados con esa Biblia, ¿no? Y todo lo que hacía ahí estaba con la Biblia bajo del brazo, ¿no? Y entonces un amigo católico viene y me dice, estos evangélicos se quejan de que nosotros somos idólatras, pero ellos, su ídolo no es un monito, un muñeco, sino que es un libro. Entonces es interesante que yo me puse a hacer tomar esa consideración, ¿no? Y decir, ¿será que nosotros estamos cometiendo idolatría o bibliolatría cuando nosotros estamos enfocándonos tanto en la Biblia y diciendo, wow, la Biblia es todo esto, la palabra de Dios es todo esto? Bueno, primero que todo tengo que decir, puede ser.
hay personas que literalmente creen que con tener una Biblia física en la sala va a estar protegida. Eso es superstición. Otra vez, el libro, la palabra de Dios no es el cuero, no es las páginas, ¿verdad? No es la fuente de la letra, no es los números. La palabra de Dios es la verdad de Dios, es el mensaje que está aquí. Si una persona tiene la Biblia abierta en su sala y nunca la lee, él no tiene la palabra de Dios. Si una persona no tiene ninguna Biblia, solo la tiene en el teléfono, pero la lee, esa persona tiene la palabra de Dios. Entonces, el punto es, no, nosotros no adoramos un libro, aunque es posible. Es posible que alguien adore y trate a la Biblia como si fuera un ídolo. Pero no, nosotros no lo hacemos, sino que nos enfocamos en que la Biblia, como la palabra de Dios, tiene el poder de Dios porque trae la revelación de Dios. Y por eso es que la misma Biblia, aunque no físicamente, puede estar produciendo creyentes, cambiando vidas en una isla, en otro idioma, mientras que yo la tengo aquí. Uno dice, bueno, ¿cómo funciona? Es que es el mensaje de la Biblia, es la verdad de la Biblia, la que el Espíritu usa para cambiarnos. Así que Dios se revela en esas verdades que se encuentran en las Escrituras. Martín Lutero enseñaba un poco de esto y un estudioso de la teología de Lutero dijo esto que a mí me pareció muy interesante. No hay otro lugar donde el Espíritu Santo esté más presente que en las Escrituras. No solo en la lectura de la Biblia, pero también en la proclamación de la Biblia. Es decir, nosotros tenemos esta convicción de que el Espíritu y la palabra de Dios están trabajando, o mejor dicho, la palabra de Dios es el instrumento del Espíritu para revelar a Dios su identidad, su voluntad, y eso nos transforma. Y Lutero sabía esto. Martín Lutero fue un reformador en los años 1500, alemán, y que era un monje contra todo el imperio más grande del mundo. Y uno dice, bueno, pero ¿cómo? Muchos se preguntaban, ¿cómo logró este pequeño monje cambiar todo el mundo? Y él respondió a esta pregunta y dijo, su respuesta fue, yo no hice nada. Fue la palabra. Y eso es lo que dice. Me opuse a las indulgencias y a todos los papistas, pero nunca con fuerza. Simplemente enseñé, prediqué y escribí la palabra de Dios. De lo contrario, no hice nada. Mientras dormía, la palabra debilitó tanto al papado que ningún príncipe o emperador le infligió tales pérdidas. No hice nada. La palabra hizo todo. Si hubiera deseado fomentar problemas, podría haber traído un gran derramamiento de sangre sobre Alemania. De hecho, podría haber comenzado un juego tal que incluso el emperador no hubiera estado a salvo. Pero, ¿qué hubiera sido sino una mera tontería? Yo no hice nada. Dejo que la palabra haga su trabajo. Esto es el poder de la palabra. Ahora, vemos aquí en el versículo 13 que esta palabra no está sola en sí misma ahí como si nada, sino que es proclamada por personas. Dice, nosotros también, sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibiste la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis, no como palabra de los hombres, sino según es verdad la palabra de Dios. Esta parte de recibir la palabra de Dios y de ellos, ¿la recibieron de quién? De nosotros. Hubo esa dinámica de aquel que predica y aquel que recibe. Y yo quiero que tú entiendas esto. Pablo explica aquí la responsabilidad que la iglesia tiene. Tú tienes una responsabilidad ante Dios, como oyente, ante Dios, ante la palabra de Dios, de recibir la palabra de Dios, de examinarlo todo y retener la palabra de Dios. Eso quiere decir que cuando un predicador en la iglesia está predicando la palabra de Dios, cuando un pastor está predicando,
el único que está trabajando y sirviendo a Dios no es el pastor en ese momento, sino que todos los demás que están escuchando en la congregación tienen una función asignada por Dios, una tarea, un servicio que deben brindar a Dios, una responsabilidad que deben cumplir o que van a desobedecer. Y está en recibir con atención la palabra de Dios, no como palabra de hombres, sino de Dios. Yo creo que una pregunta que yo como estudiante de la Biblia muchas veces estaba en diferentes contextos que no era mi iglesia y que era más difícil quizá recibir la palabra de Dios. Y yo decía, bueno, estoy aquí o estoy en este taller o estoy en este seminario y yo estoy escuchando a esta persona y simplemente voy a ver qué dice, a evaluarlo. Y luego uno se pone a pensar, ¿eso agrada a Dios? No, la función que Dios me puso ahí fue, no te enfoques en el predicador que está ahí predicando esa palabra, sino enfócate en recibir la palabra de Dios. Es decir, hay un ejercicio de humildad que todos nosotros tenemos que tener frente a la palabra de Dios, en el que de verdad debemos concentrarnos en, yo estoy recibiendo este beneficio espiritual activamente y no simplemente por curiosidad escuchando a ver qué tiene que decir la persona, por ejemplo. Y también tiene la responsabilidad el predicador de predicar la palabra de Dios, es decir, predicación expositiva. Yo quiero mencionar esto antes de pasar a otro punto, porque como iglesia nosotros debemos saber muy bien cómo definir el estilo de predicación que glorifica a Dios y que es más fiel a la palabra de Dios y no a las ideas humanas. Y ese estilo se llama predicación expositiva, en el que uno ve el texto y puede exponer el significado que tiene ese texto en su contexto original por los escritores originales. Muchos han definido la predicación expositiva de diferentes maneras, pero todos ellos están de acuerdo en esta afirmación. La predicación expositiva es la predicación que explica el significado original de un pasaje seleccionado de las Escrituras y lo aplica a la vida y los desafíos de la congregación. No es solamente un significado decir, bueno, esto significa esto, sino que esto significa en su contexto original y esto es como se aplica a los desafíos que tú y yo tenemos, a los desafíos que nosotros tenemos como congregación, como individuos, como familias, como hispanos, como estadounidenses, no sé. Se aplica a nuestros desafíos y nuestra vida, esa palabra con ese sentido original. Todo eso se basa en la convicción de que Dios de verdad ha hablado y sigue hablando por medio de su Espíritu Santo a través de la palabra, mediante ese significado antiguo e inalterable que está aquí en las Escrituras. Entonces, simplemente quiero decir, aférrate a ese compromiso como iglesia de aferrarnos a ese estilo de predicación expositiva y animar a las personas que lo hacen fielmente y quizá no impulsar a otro tipo de predicación. Ahora, veamos lo que dice aquí Pablo en cuanto a que ellos son los que predican. Dice, la palabra que oísteis de nosotros. Simplemente un pensamiento rápido para mencionar. Los predicadores no son estas personas increíblemente dotadas y extraordinarias y santos como los santos católicos, sino que Pablo era como uno de nosotros. Pablo era un hombre, era un cristiano, y él había sido llamado a predicar la palabra de Dios. Así que aquellos predicadores que agradan a Dios son cristianos comunes, entregados a la labor de proclamar la palabra de Dios con precisión, mientras dependen del Espíritu Santo para obedecer su llamado. Es una predicación muy humana. Sin embargo, es la predicación de la palabra de Dios. La predicación de Pablo fue tan humana como nuestra predicación. La predicación de Pablo y de los apóstoles era predicada por hombres comunes,
hombres con limitaciones de tiempo, con enfermedades, con debilidades, con inseguridades, hombres que lo hacían bien algunas veces, por ejemplo, Pablo famosamente se fue tan largo en una noche que una persona se cayó y murió de la altura en la que se cayó porque se quedó dormido. En fin, eran una predicación muy humana la que los tesalonicenses recibieron. Sin embargo, ellos aprendieron a recibirla no como palabra de hombres, sino como lo que es, la palabra de Dios. Ahora, veamos para finalizar ese punto de que la palabra de Dios es el poder detrás de la perseverancia de los tesalonicenses en medio del sufrimiento. Ya consideramos la palabra de Dios en sí misma y, como dije, quería terminar rápidamente con una consideración en cómo esta palabra poderosa, dinámica, afecta no solo nuestras vidas, pero nuestra fe, nuestra perseverancia en el medio del sufrimiento. Y nosotros estamos pasando por sufrimiento. ¿Es un sufrimiento diferente al de los tesalonicenses? Sí. Nadie nos está buscando para matarnos como iglesia. No, es cierto. Pero sigue siendo sufrimiento. ¿Cuántos hermanos yo no he escuchado y decir, sabes qué? Ya no aguanto. Ya estoy cansado de estar en mi casa, de ver el servicio por la televisión, por internet. Ya estoy cansado de estar reuniéndome por Zoom. Ya estoy cansado de no poder salir. Ya estoy cansado de no poder adorar al Señor juntos. Y eso es un sufrimiento muy real y muy santo. Ahora, vemos aquí por lo menos 3 enseñanzas que están en todo este pasaje grande que resta hasta el capítulo 3, versículo 5. Primero, hay persecución y hay aflicción porque Satanás se opone a la palabra de Dios. Pero la iglesia debe ser firme porque la iglesia es la columna y baluarte de la verdad. Es aquella que protege la palabra de Dios, transmite la palabra de Dios, expone la palabra de Dios y se mantiene firme en ella y la sostiene y la ha sostenido por 2000 años. Vemos aquí en el texto, en el versículo 16, que Pablo menciona cómo los judíos habían perseguido a los cristianos y a los apóstoles, igual que lo había hecho con Jesús y los profetas, y termina diciendo, versículo 16, 1 Timoteo 2:16, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Aquellos que estaban persiguiéndolos eran enemigos de Dios, eran enemigos de la palabra de Dios, eran enemigos del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios para salvación, y ellos impedían que los gentiles se salvaran. Segundo que aprendemos, sobre todo en el versículo 17, es que el contexto ideal para la proclamación de la palabra de Dios es en persona y duele el no poder estar juntos. Ahora, esta enseñanza suena un poco rara, ¿no? Pero eso es lo que está diciendo Pablo. De hecho, toda esta sección, Pablo le está escribiendo porque él ha estado ausente, así como nosotros. Le entendemos un poco en esta circunstancia. Él ha estado ausente, ha deseado poder reunirse con ellos, ha deseado poder verles, ha deseado poder ir a instruirles, enseñarles, predicarles, y está frustrado porque Satanás se lo impide. O sea que el deseo que él tiene es no como que, estoy conforme con enviarle cartas. Y les digo, hermanos, nosotros no estamos conformes con enviarles videos. Nosotros no estamos conformes con enviarle mensajes. Nosotros anhelamos fervientemente, como Pablo, poder vernos, poder estar juntos, poder enseñarles, exhortarles, animarles con la palabra de Dios. No porque yo soy la persona más sabia, no porque yo tengo algo que decirles, sino porque la palabra de Dios debe ser proclamada a la iglesia de Dios. Y dice el versículo 17, pero nosotros, hermanos, fuimos separados de vosotros por un poco de tiempo. Esa palabra, separados de vosotros, en el griego, habla de esta persona que ha sido separado de sus hijos, o hijos que han sido separados de sus padres, como
han quedado huérfanos, ¿no? En este caso es un padre que ha perdido a sus hijos, ¿no? Por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón. Nosotros seguimos conectados de corazón, pero no nos podemos ver. Tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Y así nos sentimos cada uno de nosotros. Queremos ver sus rostros. Queremos enseñarles la palabra. Queremos poder tener comunión unos con otros. Sin embargo, estamos siendo estorbados. ¿Y qué sucede? Pablo termina enviando a Timoteo, que no es lo ideal. Así como nosotros terminamos enviando un video, que no es lo ideal. Sin embargo, el propósito de Pablo es el mismo propósito de nosotros. Envía a Timoteo para poder exhortarles con la palabra de Dios, porque él ve la centralidad de la palabra de Dios. Nosotros enviamos estos videos para poder enviar la palabra de Dios, porque vemos la centralidad de la palabra de Dios. Así que el tercer principio que vemos en capítulo 3, versículos 2 al 5, es que aún en nuestra separación, Dios nos está llamando a darle prioridad a la palabra de Dios. Esa es la mejor forma de sostenernos en medio del sufrimiento. No solo como iglesia, sino como familias y como individuos. La mejor forma que tienes de sostenerte en medio del sufrimiento es la palabra de Dios. Dice que enviaron a Timoteo, capítulo 3, versículo 2, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. La centralidad de la palabra que tiene Pablo, ¿no? Es que estoy desesperado de llevarles la palabra de Dios, que está produciendo cambio en ustedes, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones. Otra vez, él ve que el mejor antídoto para las tribulaciones es la palabra de Dios. Porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Esa es mi función, ese es mi rol. Yo lo sé muy bien. Los pastores debemos saber muy bien cuál es nuestra función que Dios nos ha dado. No es entretenernos, no es hacer más amigos, no es caerle bien a todo el mundo, aunque humanamente procuramos hacerlo. No es lograr todos estos eventos o ser un manager, es amar, estudiar, proclamar la palabra de Dios en dependencia del Espíritu en oración. Porque también, dice versículo 4, estando con vosotros, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe. Otra vez, esa es la tarea de Pablo, eso es lo que él más quiere ver, cómo está vuestra fe. No sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. ¿Cuál es tu fuerza en medio del sufrimiento? ¿Cómo te preparas para sufrir de una manera que agrada a Dios? ¿Dónde estás buscando fuerza, consuelo, dirección, paz? ¿Estás buscándolo en el mundo? ¿Estás buscándolo incluso en tu familia, que te den esa paz, ese consuelo que necesitas? Vas a estar frustrado. ¿Estás buscándolo en Netflix, que te pueda traer ese consuelo en tu corazón y ese sentido de descanso y paz? Vas a terminar perdiendo el tiempo y vacío. ¿Estás buscándolo en las drogas, en el alcohol, porque siento que si no bebo no me voy a mantener tranquilo? Vas a terminar destruyendo tu vida. ¿Dónde puedes acudir para mantener fuerzas, consuelo, paz, dirección en medio del sufrimiento, en medio de esta pandemia? La palabra de Dios. Aceptemos gozosamente ese llamado que Dios nos ha dado, de aferrarnos a su palabra y de sufrir por Cristo en medio de esta pandemia, aferrados a su palabra de una manera que le glorifica. Así que en medio de los sufrimientos y el desánimo, leamos la palabra juntos. Quizá, yo he estado pensando en esto, ¿no?
¿Qué tal si hacemos algunas reuniones que son simplemente leer la Biblia? Yo me acuerdo haber estado en el ministerio universitario con cristianos, que unos eventos eran: hoy vamos a leer públicamente todo el Evangelio de Juan, con micrófonos y todo eso, ¿no? Y la gente que pasaba por ahí estaba escuchando, y algunos se detenían por 20 minutos, por media hora, escuchando la lectura del Evangelio de Juan. Otra vez, la palabra de Dios tiene poder porque nos habla acerca de nuestro glorioso Señor. Leamos la palabra juntos, oremos la Biblia juntos, cantemos la Biblia juntos, aprendamos a sufrir bien, glorificando a Dios, teniendo comunión con Dios mediante su palabra. Vamos a orar. Señor, te pido, Dios, que tú uses tu palabra el día de hoy para traer un ánimo renovado por memorizar tu palabra, por leer la Biblia unos a otros, por cantar la Biblia, por enseñar la palabra. Padre, que podamos alimentarnos de tu palabra poderosa, que obra como energía poderosa en los creyentes. Sé con nosotros, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.